buenos días. Muchas gracias por sumarse nuevamente a este ciclo de charlas en el programa de prácticas profesionalizantes, esta edición 2021. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, Nadia Cambón. Les va a hablar sobre habilidades 4.0, soft skills, que es la cuarta revolución industrial, ya sea en temas de comunicación asertiva, un poquito de liderazgo, bueno, y otras cositas más que, bueno, la idea es que los vaya introduciendo ella en el tema, así que, bueno, las dejo con Nadia para que arranquemos la charla del día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, obviamente también a Pablo por la invitación. A mí me representa algo muy especial poder darles esta charla porque trabajé muchos años para la Fundación Siemens y la verdad que trabajar en todo lo que tenga que ver con proyectos educativos es algo que me motiva muy intrínsecamente. Incluso el día de hoy, ya sin ser parte formal de la compañía, sigo trabajando en proyectos educativos desde donde estoy ahora, que es en Chivilcoy. Así que, bueno, un especial agradecimiento al equipo de la Fundación y a los profesores que se animan y a los directores que se animan a darles esta oportunidad a ustedes, siendo alumnos de distintas escuelas técnicas. La verdad que es una posibilidad que no tienen todos los alumnos y está buenísimo que lo puedan aprovechar. Bueno, soft skills en la cuarta revolución industrial. Primero tenemos que pensar qué es la cuarta revolución industrial, dónde estamos parados, cuál es el contexto y por qué la charla proponemos hablarla de lo que son habilidades 4.0, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan que es el futuro? Claramente ahora que quiero pasar la presentación, no pasa. Esto sucede, probamos antes y pasaba, así que vamos a volver a compartir. Ahí estamos. ¿Cómo se imaginan que es el futuro? ¿No? Lo primero que uno dice, bueno, la cuarta revolución es como que el futuro ya llegó, ¿no? Es una frase, con la pandemia la gente empezó a utilizar esta canción de Los Redondos para decir que el futuro ya está acá. Si ustedes tienen ganas de interactuar y de interrumpir la charla, yo no tengo ningún problema en que escriban y que Gaby levante las preguntas, ¿sí? No sé si esta estadística la escucharon alguna vez, que el 65% de los niños menores de 10 años va a trabajar en empleos que todavía no existen. Es una estadística muy fuerte, porque habla no solamente de los cambios que se producen a nivel social, sino la tasa de velocidad de esos cambios. Yo estudié antropología, es una carrera no muy común en el mundo de las empresas, pero hay algo que se estudia mucho en antropología y es desde cuándo el hombre es considerado hombre, ¿no? O sea, uno dice, bueno, está todo el proceso de hominización por el cual se crea el género homo, y bueno, y empieza a existir el homo sapiens, y además dice, bueno, pero ¿desde cuándo el hombre es hombre? ¿Desde que tenemos lenguaje? ¿Desde que interactuamos entre nosotros? ¿Desde que tenemos capacidad simbólica, capacidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica? Y hay una hipótesis bastante manejada que dice, el ser humano es el único ser vivo que crea herramientas y se vuelve dependiente de las herramientas que crea. ¿Qué significa esto? Que en su momento, cuando el Homo habilis empezó a utilizar cuchillos de piedra en realidad, ¿no? O sea, empezó a afilar las piedras para utilizarlas como elementos cortantes. Uno de los procesos evolutivos que se dio a la par de esa utilización de la herramienta fue que los dientes, los incisivos empezaron a ser más chicos. Entonces, básicamente lo que se produce es que se modifica el cuerpo, hay una evolución biológica que se da a partir de una evolución cultural, o sea, a partir de que se utilizan estos elementos cortantes de piedra, no es necesario que tengamos dientes tan grandes porque se empieza a utilizar el cuchillo. El tema es que más adelante en el tiempo,
es tanta la población de Homo que ya tiene los dientes chicos que nunca más va a poder carroñar directamente de la carne sin utilizar estos cuchillos. Entonces, nos volvemos dependientes a esta herramienta que hemos generado. Mucho más adelante en el tiempo, básicamente unos 5 millones de años después, nos encontramos ahora con que todos tenemos un teléfono en el bolsillo, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, nadie tenía un teléfono en el bolsillo. No soy tan vieja tampoco, pero cuando tenía 18, solo muy pocas personas de mi división tenían un teléfono en el bolsillo. Hoy en día todos lo tenemos, y básicamente es nuestra herramienta. A partir de la pandemia fue no solamente una herramienta de comunicación, sino la herramienta educativa por excelencia. Hoy en día somos dependientes de este tipo de herramientas. No podemos prácticamente estar e interactuar con otros si no es a partir de este tipo de tecnologías. Eso significa que, digamos, lo que se daba hace 5 millones de años hoy se sigue dando, pero se da a una tasa de cambio mucho más rápida. Y es por eso que gran parte de los niños que van naciendo hoy en día van a terminar trabajando de cosas que ni siquiera están creadas, porque se están creando cosas todo el tiempo, ¿sí? Eso es un poco para que pensemos el contexto de hoy, cuál es el mundo que nos toca habitar. Y cuando uno habla de que hay una cuarta revolución industrial funcionando, bueno, la primera y la segunda se estudian bastante en la primaria, en el secundario, tiene que ver con la generación de las máquinas a vapor, la energía hidráulica, la mecanización. La segunda, todo lo que tiene que ver con la electricidad, la producción en masa de automóviles, ¿no? Lo que fue el Fordismo, la cadena de montaje de electricidad. La tercera ya es bastante más acá en el tiempo, ¿no? A partir de los 90, y tiene que ver con la automatización, las tecnologías de la información y básicamente la comunicación. Ustedes piensen que hasta hace 20 años irse a Europa implicaba que uno tuviera que tener unas tarjetas de teléfono para ver si se podía comunicar con el otro. Hoy en día la forma de comunicarse, incluso en grandes empresas como Siemens, cambió tanto. Hoy en día Gaby levanta el teléfono y puede hablar con la Fundación de Siemens Alemania en microsegundos, ¿no? Cosa que antes era impensado. Esa tasa de velocidad, no es que antes no nos comunicábamos, pero ahora nos podemos comunicar más rápido y de forma más eficiente, mejor. Entonces, ese tipo de cosas son las que están cambiando. Y cuando uno habla de la cuarta revolución industrial, tiene que ver con la Internet de las cosas, ¿no? Esta coordinación de sistemas, y básicamente hay algo que nos afecta a todos, quizás cuando uno habla de la coordinación digital o de algunos sistemas productivos, uno no lo ve tan palpable y tan a simple vista. Pero sí todo lo que tiene que ver con la información y el control de la información. Cómo uno genera datos todo el tiempo, ¿no? Con el teléfono estamos generando datos cada vez que likeamos algo, cada vez que nos movemos. Digamos, yo les conté recién que yo vivo en Chivilcoy. Cada vez que voy a Buenos Aires con el teléfono prendido, mi teléfono registra que yo viajé a Buenos Aires, que volví, cuánto tiempo estuve en cada lugar. Es muy fácil hoy en día levantar esos datos y ver un mapeo de movimiento de cumplimiento de cuarentenas, por ejemplo. Se dio en China, en donde, digamos, la injerencia del Estado sobre todo este tipo de datos es mucho mayor que la que se da en Argentina, en el cual el cumplimiento de cuarentena era a través de los teléfonos también, porque uno podía saber qué tipo de movimientos habían tenido las personas a partir de las cuarentenas estrictas, con lo cual los cambios, a mí no me gusta hablar de evolución, porque evolución tiene una connotación muy positiva de los cambios, ¿no? Es como si dijera que todos los cambios son buenos, uno evoluciona. Bueno, evolución significa cambiar y adaptarse a las condiciones, pero cuando uno evoluciona para un lado, no evoluciona para el otro. Entonces hay opciones que está dejando de tener por elegir una de esas otras. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, el tiempo nos juzgará. Vamos.
cuando las cosas o las decisiones que tomamos son buenas, son malas. Cuando uno habla de la cuarta revolución industrial, o dónde está el contexto en que uno está parado ahora, en la industria 4.0, imagino que de este tipo de cosas han charlado un montón con los especialistas de Siemens, porque realmente son especialistas en abordar este tipo de tecnologías, ¿no? En robots autónomos, en la Internet industrial de las cosas, en la ciberseguridad, que hoy en día es un tema clave, digamos. Si estamos diciendo que generamos datos todo el tiempo y que esos datos se pueden elevar a una nube, quien maneje los datos, quien maneje la información, va a poder tomar determinadas decisiones y poder resguardar esos datos para que no sean ataques, no reciban ataques de ciberseguridad. Es un tema realmente delicado. Y ahora sí nos vamos a empezar a meter en lo que yo llamo habilidades 4.0, que vendrían a ser habilidades que en este contexto realmente cobran relevancia. No significa que sean nuevas, no significa que sean las únicas. Yo seleccioné 7 que son las que me parece que son realmente más relevantes en el mundo de hoy, pero ustedes, si se ponen a buscar, seguramente van a poder encontrar muchas más. Incluso si googlean habilidades de 4.0 o del mundo contemporáneo, van a poder encontrar distintas. Yo las agrupé en estas 7, incluso algunas incluidos o 3 dentro de un ítem, porque me parece también que es una forma concisa de abordarlas. Les iba a hacer un pequeño mentí antes, para ver cuáles son las ideas, las habilidades que ustedes creen que son. ¿Conocen Mentis? Y imagino que sí. Si no, tienen que entrar básicamente a esta dirección, ¿sí? Se las vamos a copiar en el chat. Sí, yo se las copio acá, /Menti. Dale, buenísimo. Si querés, Gaby, ¿sí? Voy a copiar esto. Te lo paso aquí mismo por el chat. Everyone. Y el código que es 6276. Sí, ahí lo pasé por el chat igual. Genial. Ahí tienen, me imagino que ya lo han utilizado en algún momento. Yo quiero avisarles que es la primera vez que lo uso, así que justamente por esto de que uno tiene que todo el tiempo ir adaptándose a las nuevas realidades, es la primera vez que lo uso. Así que los invito ahí a completar cuáles creen ustedes que son las habilidades del siglo XXI, ¿no? ¿Qué habilidades requieren las industrias? Voy así a dejar de compartir por un segundo para poder ir viendo las respuestas. Que vayan emitiendo. Ya veo que hay algunas respuestas. Hay opciones de tal forma que pueden poner más de una habilidad, si quieren. No es necesario que pongan una sola. Vamos a dar unos minutitos. ¿Cuál era el código? El código se los voy a leer. 6276-4106. Nico, lo que tienen que hacer es ingresar al link que les apareció ahí o a www.menti.com y poner como código 6276-4106 y escribir, cuando les dé la opción, cuáles son las habilidades que ustedes creen que son necesarias en el siglo XXI. ¿Sí? Ahí están apareciendo. Ya veo varias respuestas, vamos a esperar un minutito más para que alguien más pueda.
Voy a comentarlo. Bárbaro, y veo un montón. Hay algunas que están en la presentación y otras que no, y eso me parece interesante porque, bueno, luego vamos a poder aportar. Un minutito más y ya lo... Ya tenemos unos cuantos. Vamos a ver esto en grande. Hola, perfecto. Ahí estamos. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla. ¿Sí? Esto es lo que se puede ver ahí, esto es lo que ustedes fueron escribiendo. Creatividades fue la más nombrada, es algo importante, pero también vamos a charlar sobre qué es la creatividad o qué es lo que uno entiende por creatividad, cómo se puede potenciar. Simulación, habilidades, comunicación, liderazgo, automatización, intercomunicación, simulaciones, compañerismo, inteligencia. Hay que ver qué es lo que entiende uno por inteligencia, eso es también interesante. Bueno, yo les voy a contar cuáles son las 7 que yo seleccioné, como le dije, no son las únicas, pero sí son muy importantes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la comunicación efectiva. ¿Por qué uno habla de comunicación? Seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de emisor, receptor, código, mensaje, todo ese tipo de palabras que uno a veces, si no las ubica en contexto, terminan siendo incomprensibles. Básicamente lo que tiene que ver con la comunicación efectiva es que cuando uno tiene que comunicar algo, tiene que pensar en primera instancia a quién se lo quiere comunicar. No es lo mismo que yo le quiera comunicar a mi mamá que estoy embarazada a que se lo tenga que comunicar un jefe. No es lo mismo que un diputado quiera comunicar una ley a que le esté comentando a sus amigos que, no sé, tiene ganas de casarse, ¿no? O sea, el mensaje va a variar, pero también es muy distinto cuando uno tiene el mismo mensaje para distintos interlocutores. Yo no hablo de la misma manera que hablo con mi jefe, cuando hablo con la gente que tengo a cargo, a cuando hablo con mi marido o cuando hablo por radio. Incluso el medio por el que uno habla es muy distinto. No es lo mismo comunicar algo por WhatsApp que mandar un mail, que mandar una carta formal. Si yo tengo que aplicar un trabajo, ¿no? No es lo mismo que conozca a la persona que va a hacer la entrevista y tenga una confianza previa y demás, a que no la conozca. La formalidad, el lenguaje que uno va a utilizar. Y hay algo muy importante que es, uno cree que comunicar a veces es, ¿no?, las palabras que uno elige. No es únicamente las palabras que uno elige, está completamente comprobado que uno le asigna ya un valor positivo o negativo a la persona que va a dar una charla antes de los 5 minutos de que la persona empiece a hablar. Por la postura corporal, uno habla a través del cuerpo, de la gesticulación. No es únicamente las palabras.
Y cuando cuando abordamos las palabras, no es cualquier palabra, no es cualquier lenguaje. Es muy importante que tengan en cuenta cuando hay barreras o ruidos en la conversación, y barrera o ruido no me refiero únicamente a, chicos, no me están escuchando, el micrófono anda mal. El ruido en la comunicación también puede ser que haya otras personas que quieran transmitir el mismo mensaje. Cuando estalla un tema en Twitter y hay 40 personas charlando sobre lo mismo, ¿no? Y uno entra a los trending topics y empieza a ver, y hay distintas versiones de lo mismo, y uno no sabe a quién creer. Bueno, eso también implica que haya ruido en la comunicación. Comunicación efectiva tiene que ver cuando transmitimos un mensaje y logramos llegarlo, hacerle llegar a nuestro interlocutor de forma entendible y clara lo que queríamos realmente comunicar. No es lo mismo lo que yo comunico que lo que ustedes interpretan. Lo que ustedes interpretan de lo que yo dije. Todo este tipo de cosas que está muy trabajada en todo lo que tiene que ver con el área de comunicación, se puede resumir en este pequeño cuadrito, ¿no? Para comunicar de manera efectiva hay que comunicar con claridad, hay que ser conciso, hay que seleccionar bien cuáles son las palabras que uno quiere utilizar. Pero lo que es más importante que este tipo de cosas es elegir bien, digamos, dilucidar, mejor dicho, bien cuál es el mensaje que uno quiere comunicar, a qué interlocutores quiere hacerle llegar ese mensaje y cuál es el mejor vehículo para hacerlo. Para buscar trabajo quizás el mejor vehículo sea LinkedIn o no, si es que uno conoce a la persona que lo va a entrevistar. ¿Sí? Si uno le quiere mandar un mensaje a un amigo, no creo que le mande un mail. Estimado Joaquín, espero que esta noche nos veamos a las 20 horas, llevo Fernet. Ese tipo de cosas las comunica de determinada manera, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas uno las tiene que tener muy en claro, y más cuando uno va a trabajar. En los ámbitos de trabajo, uno tiene que comunicar distinto. Decía en un momento ahí en el Mentis, hablaba del estar con otros, y el trabajo en equipo tiene que ver con eso. El trabajo en equipo, ¿por qué yo lo menciono como una de las principales habilidades? Porque hoy, más que nunca, quedó en claro que nadie se salva solo, digamos. En esta pandemia, si algo quedó claro es que uno tiene que interactuar con otros, que si uno quiere actuar de manera individual, no funciona, ¿no? La interdependencia social a la que se ha llegado es muy alta, y en los trabajos esto se ve todo el tiempo. Digamos, si yo soy especialista en logo, y el que tengo al lado es especialista en sensores, y el que está allá es especialista en motores, si no hablamos entre los tres, jamás le vamos a poder vender algo a un cliente. Y trabajar en equipo no significa llevarse bien con todos. A ver, eso es algo también a tener en cuenta. No es que uno tiene que ser la persona más amigable del planeta, pero tiene que entender que cuando hay objetivos comunes, uno tiene que saber interactuar con el otro para poder conseguir esos objetivos comunes. Significa también aceptar la diversidad y complementariedad de las tareas. Entender que el otro, por ser muy distinto a mí, probablemente tenga muchas cosas para aportar. A lo largo de mi vida tuve jefes muy distintos, con profesiones completamente diversas, y muchos de ellos pensaban completamente distinto a mí en la gran mayoría de los temas que involucren mi vida familiar, mis pensamientos políticos, todo lo que tiene que ver con mi personalidad, pensaban completamente opuesto. Ahora, si yo me pasaba el día pensando, uy, este tipo de antropología no sabe nada, y bueno, pero sabrá de otras cosas, sabrá de estrategia, sabrá de abogacía, sabrá de leyes, sabrá de riesgos. Digamos, si empezamos a pensar a las personas por su potencial en vez de por sus carencias, le vamos a sacar provecho a los jefes, a los docentes, sacar provecho en el buen sentido, ¿no? A mí me pasaba siempre, cada vez que intentaba trabajar en inglés, que la palabra, ¿no? Aprovecharse, en inglés tenía una connotación muy negativa, ¿no? Take advantage. Es como, sonaba muy feo.
Pero en español, aprovecharse puede interpretarse mal, pero también puede interpretarse bien. Aprovechar una oportunidad es tomarla, es ver qué tiene el otro de diverso y de distinto a mí que puede ayudarme. Me acuerdo patente cuando Pablo empezó a trabajar en la fundación. Pablo es sumamente creativo. Y ese tipo de cosas que yo no tengo, yo no soy tan creativa, a mí me cuesta más e intento trabajarlo todo el tiempo, empezó a funcionar muy bien como complemento. Entonces, es interesante ver eso y no destacar siempre el otro por la carencia, sino empezar a ver sus potencialidades. Se los recomiendo también con los profesores. Cuando vean un profesor que no les gusta por algo, empiecen a pensar qué cosas tiene de positivo ese profesor. Seguro que tiene cosas positivas, seguro que tiene cosas para aportarles en su vida y en su vida profesional. Y van a ver que eso les va a servir para poder mejorar su funcionamiento en la cursada y poder encontrar el objetivo común, que es aprobar la materia, en ese caso quizás, y aprender en el proceso, ¿no? Obviamente. Adaptación y resiliencia. Hoy en día todos hablan de ser resilientes, ¿no? Es una palabra que está como súper en boga, pero no mucha gente la sabe interpretar. Adaptación, ese dibujito que está acá abajo me encanta, acá salió medio cortado en la presentación y ya no se ve entero, pero básicamente tiene que ver con que si ustedes tienen un plan, créanme que en el 99.99% de los casos nunca el plan se da como uno lo planificó, pero eso no significa que no haya que planificar, ¿sí? Porque al contrario, uno puede incluso planificar muchas veces estos desajustes que tienen los planes, tomar potenciales planes de contingencia, saber que es probable que si yo me propongo terminar la carrera en 2 años, es probable que, bueno, suceda algo, desapruebe una materia, no significa que no pueda continuar y redactarme, ni ponerme metas por eso. Y ser resiliente, que hoy en día está, lo nombran muchas personas, tiene que ver con aprender nuevos hábitos de esa dificultad. Es muy importante tener en cuenta que adaptarse no significa ser conformista, ¿sí? Hay una visión bastante interesante que escuché hace poco tiempo. Yo me considero una persona bastante positiva y estoy casada hace 6 años y hace más de 11 que estamos en pareja, y yo considero que mi marido es bastante negativo en muchas cosas. Y escuché una frase que me gustó mucho que dice que el negativo muchas veces, o el pesimista, es el primero que ve los errores y que impulsa a cambiar la realidad. Y puede que sea verdad, digamos, ¿no? Saber adaptarse y saber interpretar cuáles son las condiciones que hay en el entorno para modificarlas y demás, no significa ser conformista, significa justamente hacer una buena lectura del contexto para poder llevar a un objetivo. Y hay algo muy importante que tiene que ver que tenemos que empezar a comprender cuál es nuestro ámbito de influencia, cuáles son las cosas en las cuales uno puede intervenir y en cuáles no, ¿no? Mi capacidad de influencia está en la gente que tengo a cargo, en lo que planifico, en esto, en lo otro. No tengo capacidad de injerencia en lo que opina el presidente. Ahora, sí tengo la posibilidad de agruparme con otros, generar un espacio político, interactuar. Entonces, hay posibilidades de acceder y de escalar en esas escalas de influencia. Pero es muy importante saber adaptarse, porque básicamente nunca las cosas van a salir de la manera que uno primero las planificó. Innovación la nombraron y creatividad también. Es importante que se tenga en cuenta que la creatividad no es
únicamente en tecnología, ¿no? O sea, hay una idea muy, muy común que es creer que, bueno, la tecnología cambia y entonces uno tiene que ser creativo todo el tiempo en términos tecnológicos. Y a veces la creatividad está en encontrar soluciones a problemas cotidianos, ¿no? La creatividad está en poder modificar esas acciones cotidianas para llegar a nuevos destinos. No, si vas caminando y te chocas una pared, vas caminando y te chocas una pared, vas caminando y te chocas, y bueno, empezá a caminar por el costado. Esto que parece muy sencillo, que uno en la vida cotidiana lo haría, en las empresas muchas veces no se da. Muchas veces repetimos errores porque no sabemos que están mal. Hay no sé si alguien leyó alguna vez a Galeano, en Patas Arriba hace una referencia a un regimiento en el cual había un gendarme parado al lado de un banquito, día tras día cambiaba las guardias, cambia el sargento que estaba acá al cargo del regimiento y dice, ¿por qué hay una persona ahí todos los días? Dice, porque así lo mandó José Pérez, el anterior. Y empieza a averiguar y resulta ser que habían pintado el banquito, había puesto a un gendarme 2 días para que eso quede realmente seco y se olvidaron que ese era el motivo por el cual estaba el gendarme al lado del banquito y se repitió eso de un día tras día, noche tras noche, meses tras meses. Eso sucede mucho en las empresas, que uno utiliza un proceso porque le sirvió a alguien, no significa que ese proceso sea bueno para otras personas. Y si cambia la forma de producir y demás, es realmente interesante trabajar en procesos. Yo siempre digo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo que me encanta, que es, la rueda existe hace miles de años, las valijas existen hace cientos. El que inventó la valija con rueditas es un genio. No tuvo que crear algo absolutamente de la nada, incluso es básicamente imposible crear algo de la nada, te lo pueden decir los músicos y demás. En general, son movimientos sociales que acompañan ese surgimiento de creatividad. Nada sale de absolutamente de la nada, ¿sí? Y lo que vio esta persona que creó la valija con rueditas es una necesidad. La gente andaba arrastrando las valijas porque eran pesadas. Entonces, para ser innovador, no es que hay que ser únicamente creativo, hay que tener visión, hay que esperar que las ideas maduren, hay que ver cuáles son los procesos, hay que desarrollarlos, ¿sí? Y trabajar en innovación y creatividad también tiene que ver en pensar en el corto, mediano y largo plazo. Quizás algo que hoy en día te cambie muy poquitito, en el largo plazo va a ser tremendo. Si alguno de ustedes toca la guitarra o algún instrumento musical, el piano, lo que fuera, se va a dar cuenta que si uno estudia todos los días 1 hora, va a ser muchísimo mejor que si uno solamente estudia 14 horas los sábados. Funciona para todo, para un instrumento es como muy claro. Lo mismo para cuando uno hace ejercicio, lo mismo para cuando uno estudia matemática, programación, cualquier cuestión que sea secuencial. Cuando uno hace pasos cortos, eso genera grandes impactos en el largo plazo, ¿no? Cuando la típica, la liebre y la tortuga, bueno, la tortuga despacito, despacito va generando. Lo que tiene tener una visión creativa o una visión realmente innovadora tiene que ver con poder visualizar a dónde uno quiere llegar con este pequeño cambio que uno está haciendo. Si uno lo puede visualizar y puede trazar un plan a largo plazo y construir los escalones o los hitos que va a colocar en el mediano, y de la misma forma decir cuáles son los pequeños pasos que uno tiene que hacer todos los días para llegar a ese gran objetivo, va a ser muy creativo. Bueno, pensamiento crítico. Este no apareció en el Mentis. ¿Por qué yo hablo de pensamiento crítico? Porque hoy en día, ¿no?, abrimos internet y tenemos una cantidad inmensa de información. Inmensa.
es terrible la cantidad de información que uno maneja hoy en día. Si uno no tiene la capacidad de discernir y seleccionar con qué ideas uno se quiere quedar, y en este mundo contemporáneo está un poco complicado, ¿no? Si no tiene la capacidad de comprender que uno puede criticar una idea sin estar criticando a la persona, es terrible. Hoy en día uno cree que porque yo critico que, no sé, alguien presenta un proyecto para erradicar la pobreza de Chivilcoy de tal y tal manera. Y yo digo, no, mira, por mi experiencia, habiendo trabajado en Siemens y demás, yo creo esto otra cosa. Ah, no, vos no me querés creer a mí. No, tenemos que aprender que uno puede elaborar ideas y realmente interpretar esas ideas y hacer observaciones sobre esas ideas sin necesidad de estar aludiendo al intérprete, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, cuando uno ejerce muchas veces pensamiento crítico, cree que pensamiento crítico es criticar, distintas. Pensamiento crítico tiene que ver con analizar, con seleccionar. Y uno analiza y selecciona cuando tiene herramientas para poder hacerlo, cuando uno tiene información desde otro lado para poder hacer ese abordaje. Hay cosas sobre las que yo no opino porque la verdad que no sé, y no está mal decir no sé. Eso también es tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico también tiene que ver con poder comparar, ¿no? Con poder encontrar dos hipótesis y poder compararlas, poder decir con cuál de las dos elijo quedarme, por qué, poder sustentar, poder argumentar. Con, ya les digo, la sobredosis de información que tenemos hoy en día, también además hay algo que se está dando y que eso es bien de nuestro tiempo, lo que tiene que ver con ¿no? Las burbujas de pensamiento. ¿Qué es esto, digamos? Tanto Twitter, Facebook, ¿no? Netflix y la mayoría de las aplicaciones que uno utiliza hoy en día tienen algoritmos que lo que hacen es repetir aquello que uno ya seleccionó alguna vez. Lo sabemos todos porque si vos, no sé, yo tengo en usuarios de Netflix, uno para mi niño pequeño en que él mira dibujitos animados, claramente todas las sugerencias son de Paw Patrol, de Maya y el oso y de todos los dibujos animados que hay. Ahora en mi usuario, que yo quizás miro series españolas, me aparecen todas las opciones de series españolas, porque el algoritmo va a lo que uno ya eligió una vez y que probablemente elija de nuevo. De la misma manera funciona Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? No sé si alguna vez escucharon hablar del sesgo de confirmación. Básicamente tiene que ver con que yo pienso A, entonces leo poco de B, y cada vez que leo un comentario en Twitter, todos piensan A como yo. El que cree B está completamente equivocado, ¿no? El sesgo de confirmación tiene que ver, por ejemplo, también con la astrología, ¿no? Alguien te dice, el día de mañana vas a tener una sorpresa. Y bueno, es muy probable que algo ocurra que sea distinto a lo otro. Uno, la memoria es selectiva y se queda únicamente con ese elemento de sorpresa que pasó y demás, y dice, esto ocurrió tal cual yo pensé que iba a ocurrir, ¿no? Eso tiene que ver con el sesgo de confirmación. Y el pensamiento crítico es poder discernir esas cosas, es poder alejarse de esas cosas, es poder alejarse de las burbujas de pensamiento y poder comparar lo que uno piensa con lo que otros piensan y poder argumentar. Y la inteligencia emocional, esto es algo que es sumamente importante hoy en día. La inteligencia emocional se relaciona con dos ítems. Uno de ellos tiene que ver con comprender las propias emociones, ¿no? Con manejar las propias emociones. ¿Soy irritable? ¿Sí o no?
me pongo contento con cualquier cosa, me enojo por cualquier cosa. ¿Cómo soy cuando recibo una mala noticia? Digamos, una cosa es reaccionar poniéndose triste cuando recibe una mala noticia, otra forma de reaccionar es enojándose, otra forma de reaccionar es decir, bueno, la verdad no me importa tanto. Entonces, hay toda una rama de la inteligencia emocional que tiene que ver con controlar las propias emociones, con comprender qué tipo de autorregulación tenemos que tener para poder llegar a los objetivos que nos planteamos. La otra parte de la inteligencia emocional tiene que ver con los otros, con saber interpretar qué está pensando el otro. No sé si alguno sabe la diferencia entre simpatía y empatía, digamos, pero una cosa es ser simpático, otra cosa es ser empático. El empático es aquel capaz no solo de visualizar qué es lo que está sintiendo el otro, sino hay una frase que dice que es poder caminar una milla en sus zapatos, poder comprender de manera profunda cómo se está sintiendo el otro para poder acompañarlo en ese sentimiento. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿puede un líder no ser empático? ¿Puede un líder no tener alguna de estas características que yo les estuve nombrando? El liderazgo sí o sí implica que sabe comunicar, que sabe trabajar en equipo, que sabe adaptarse, que es innovador, que tiene pensamiento crítico, que tiene inteligencia emocional. Y la verdad que no. Lo que yo cuando yo les digo que no, significa que hay personas en posiciones de liderazgo que no cumplen todos estos requisitos. Quizás los tienen en mayor o menor medida, pero sí es importante para poder desenvolverse en el mundo de hoy. Y va a ser cada vez más importante. Probablemente, digamos, los jefes que asumieron hace 10 años no necesitaban las mismas características que necesitan los jefes de hoy en día. ¿Puede un líder del futuro no ser empático? Y ahí les voy a decir que probablemente que no, porque se va a valorar cada vez más tener este tipo de habilidades. Entonces, como yo les decía antes, tuve muchos jefes muy distintos y cada uno de ellos se destacaba quizás en alguna de estas y no en otras, ¿no? De la misma forma trabajé con equipos muy grandes y algunos eran geniales trabajando en equipo, geniales y súper creativos y qué sé yo, pero no comunicaban nada, quedaban encerrados ahí en su propia caja. Bueno, este tipo de habilidades son complementarias y no todos tenemos todas, digamos, no todos tenemos facilidad para unas o para otras. Pero sí es importante, digamos, este ítem de inteligencia emocional, porque tiene que ver, por un lado, con conocerse y autorregular sus propias emociones, pero por otro lado, por poder comprender qué es lo que necesita el otro. Porque si uno no tiene la posibilidad de comprender lo que el otro está sintiendo y qué necesita, probablemente le cueste más trabajar en equipo. Entonces, este tipo de habilidades están realmente vinculadas una con la otra. Y por otro lado, esto tiene que ver también en nuestra salud mental, digamos. Encerrados en pandemia, ¿quién no estuvo el año pasado cuando se cerró todo un día entero mirando Netflix sin hacer absolutamente nada, sin tener ganas y fuerzas para hacer nada? Fue muy fuerte lo que nos pasó el año pasado. Recién ahora, digamos, estamos viendo un poquito la luz al final del túnel. Y poder tener la templanza y el autodominio de las emociones personales para poder manejar este tipo de situaciones, y bueno, no todos lo pudieron manejar de la misma manera. No significa que esté mal o que esté bien, significa que hay cosas que uno las tiene que trabajar más que otros, nada más. Y un tema que en general está bastante poco en los libros de liderazgo, si buscan las habilidades del siglo XXI, esta no la van a encontrar, pero esta es una que les doy yo y que tiene que ver con conocerse a sí mismo, ¿no? Sócrates ya había dicho
la importancia de conocerse a sí mismo. Einstein también lo dijo, conocer bien a los otros es ser inteligente, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Conocerse bien a sí mismo lo que ayuda es justamente a ver cuáles son las otras habilidades que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, me imagino que alguna vez habrán escuchado hablar del FODA, ¿no? Esta herramienta para la cual uno analiza cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las oportunidades y amenazas. El FODA, que usualmente nació como herramienta para las compañías, es muy interesante hacerlo a nivel personal. Y lo que es más interesante, hacerlo en distintos momentos de su vida. No es lo mismo lo que uno ve como oportunidades y amenazas en un año como el 2019 que las que uno vio en el 2020. No es lo mismo la fortaleza que uno se vio cuando tenía 11 años que a los 18. Y van a ser muy distintas a los 25 y a los 30. Tener la posibilidad de ponerse objetivos a sí mismo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Y cómo me gustaría lograrlo? ¿De qué manera? ¿No? Hay una frase de Saint-Exupéry, el creador del Principito, que está acá abajo, que casi no se ve, y dice, a goal without a plan is just a wish, ¿no? O sea, es una meta sin un plan, es un deseo nada más. Si no tenés un plan de hacia dónde querés ir, entonces estás hablando de sueños y nada más. ¿Sí? Para poder tener realmente objetivos, hay que conocerse a sí mismo, hay que empezar a preguntarse qué es lo que uno quiere. Me acuerdo, una anécdota, pero que tenía un amigo un exnovio, vamos a decirlo con todas las letras, ya que estamos en comunicación efectiva, que no quería hacer nada le caía bien, nada le caía, todo era mal, excepto ver a Boca, y encima yo, bostera no soy. Y digo, bueno, pero ¿y qué te gusta hacer? ¿No? Algo te tiene que gustar. Digo, si no tenés un objetivo, digo, si no tenés algo por lo cual aspirar y demás, el día a día te cuesta el triple, ¿no? Entonces, es fundamental conocerse a sí mismo para poder ponerse planes. No llegué a leer las 7 que me pusiste para guiarme, ahí igualmente las vamos a después volver a nombrar. Y la presentación también se la voy a dar a Gaby para que se las pueda dar, pero básicamente son comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptación y resiliencia, innovación, creatividad en la resolución de problemas, pensamiento crítico, inteligencia emocional y conocerse a sí mismo. Yo creo que estas son las habilidades que requiere el siglo XXI. Más allá que, como muchos bien dijeron, nombraron tecnología, automatización, ¿son necesarias? Sí, todo ese tipo de cosas son muy necesarias. Pero lo que yo digo es que muchas veces pasa que alguien que no tiene este tipo de herramientas no termina de aprovechar las herramientas tecnológicas. Y les quería mostrar este pequeño dibujito, Ikigai, mejor dicho, que es una técnica japonesa para identificar lo que hacemos bien y la motivación vital, ¿no? Sirve muchas veces para encontrar en lo que uno es bueno, qué cosas son las que uno ama, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, ¿no? Muchas veces no es lo mismo lo que uno quiere hacer que lo que uno puede vender. Y poder encontrar un equilibrio en todo eso le puede dar sostenibilidad al proyecto. Esta imagen del querido Jack Sparrow y su brújula. ¿Alguien se acuerda qué problema tenía la brújula? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Qué problema tenía la brújula de Jack Sparrow? ¿Se anima a escribirlo? O a hablar. No sé si está habilitado. Te llevaba donde uno más deseaba, ¿no? Exactamente. Exactamente, Nico. A Jack le daba vuelta para cualquier lado, y a otras personas le funcionaba bien. Porque es difícil a veces saber qué es lo que uno realmente quiere.
Pero a veces es bueno empezar, digamos, si uno no sabe qué es lo que quiere, a veces sabe lo que no quiere. La canción dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, dice Charlie. Eh, y hay veces que hay que empezar a descartar, bueno, ¿qué cosas no quiero? ¿No? Bueno, no quiero estar trabajando en la ciudad, quiero trabajar en el campo. Bueno, ya empezás a descartar. Eh, a veces también funciona por la negativa, pero es muy importante conocerse a sí mismo. ¿Y por qué es importante también conocerse a sí mismo? Porque esto es la parte más importante de la presentación. ¿Qué tienen en común todas las habilidades que yo les nombré? ¿Qué es lo que tienen en común? A ver si alguno se anima a decirlo. ¿Qué creen que que hay en común entre estas 7 habilidades? Entre la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptación, la innovación, el pensamiento crítico. ¿Alguno se anima a pensar qué tienen en común? Y yo les voy a decir que esta es la parte más importante de la presentación. Requieren educación, que todas tienen repercusión en el futuro. Bueno, lo de requieren educación es bastante así, es bastante así. Básicamente lo más importante de esto es que pueden entrenarse. ¿Sí? Si bien uno puede tener mayor facilidad para uno u otro ítem, uno puede basarse en sus fortalezas actuales para potenciar otras. Como les dije antes, las habilidades técnicas son importantísimas, no es que no son importantes, pero muchas veces no se terminan de aprovechar por desconocer o no aplicar bien habilidades blandas. ¿Sí? Uno puede ser el mejor programador del continente, pero si uno no puede conseguir trabajo porque no se sabe expresar, porque no modula en las entrevistas y demás, y depende quién te toque del otro lado, hay que ver si te dejan ingresar a las grandes empresas porque no sabes armar tu currículum, ¿no? Digo, hay que esforzarse mucho en adquirir conocimientos y demás, pero también es muy importante la forma en que uno se moviliza y actúa. Y este tipo de habilidades blandas nos ayudan a movernos en el mundo contemporáneo. Pero es interesantísimo esto, se puede entrenar. Si uno dice, a mí me cuesta un montón hablar en público, se entrena. Hay cursos en los cuales te ponen una cámara delante y tenés que hablar. Y ahí agárrate, porque vas a agarrar viaje bastante rápido. El trabajo en equipo. A mí me cuesta un montón trabajar con otro. Y digo, bueno, si trabajás con otro, lo entrenás. Si vos sabés que en eso te cuesta, más chances tenés de poder mejorarlo. Ahora, si vos no sabés en qué cosas te va bien, en qué cosas más o menos, en qué cosas te vas mal, y es más difícil que las puedas entrenar. ¿Sí? Es más difícil que tengas como objetivo mejorar en ese punto en particular. Todas estas habilidades se entrenan, todas. Entonces, aunque a uno le cueste más una que la otra, no significa que uno no pueda entrenar. Como decía antes, adaptación y resiliencia, ¿no? Una cosa es adaptarse y otra cosa es aprender, ¿no? La resiliencia, aprender de justamente esos procesos adaptativos. Digo, no, tal profe, la verdad, a mí me aburre. Bueno, empecemos a ver de qué forma uno le puede sacar provecho a un profe que es buenísimo quizás, y que sabe muchísimo de un tema, y que de ese tema nos cuesta, y si nos hace más dificultoso, bueno, pero siempre hay posibilidades de mejorarlo. Ahí está. Maximiliano había dicho justo que todas se pueden aprender y mejorar, exactamente. Todas se pueden aprender y todas se pueden mejorar. Llegando al horario exacto de 1 hora, me gustaría, sí, si quieren ahora hacerme alguna consulta y demás, para poder ir cerrando. Gracias, Nat. Ahí, chicos, si quieren pueden ir preguntando por el chat. No hay ningún problema. Ninguna. Igualmente,
esta clase va a estar entre hoy a última hora, mañana a la mañana, va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, y yo les voy a estar pasando a todos los profes esta presentación para que la tengan también en PDF para cualquier cosita que quieran consultar. Ahí les paso el link del canal de YouTube, se los pego acá. Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias otra vez, Gaby, por la oportunidad. Gracias, chicos, profes. Aprovechen estas charlas porque en general, digamos, todos los profesionales que las dan son súper expertos cada uno en su tema, ¿no? Poder aprender sensores con un tipo que es un genio en sensores es algo único. Aprender sobre programación con alguien que es experto en programación es fantástico. Y como último punto, igualmente pueden seguir escribiendo o haciendo comentarios o preguntas. Les voy a dejar dos slides más. Esta que me encanta, que tiene que ver con un meme muy contemporáneo, ¿no? Los profesores en clases normales pidiéndoles por favor a los alumnos que se callen, y hoy en día por favor les pedimos que digan algo, interactúen. Eso también les va a hacer bien a los profes, si ustedes quieren interactuar con ellos. También es bueno ver a alguien del otro lado de la pantalla. Y por último, recordarles que en este mundo contemporáneo estamos escribiendo la historia, ¿sí? Esto que hicieron ustedes no les tocó vivir a nadie antes, ¿sí? Estamos escribiendo nuestra propia historia. Entonces, aprovechen cada una de estas charlas, creen su propio futuro, pero para poder crear su futuro, si lo planifican, y es mucho más probable que puedan llegar a los objetivos que tengan en mente. Si no, no es que no van a llegar, pero probablemente el camino sea distinto y lo puedan aprovechar más. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Nav, gracias por tu tiempo, por haberte sumado. Sí, bueno, nada. Cualquier cosita, dudas, consultas, me pueden escribir, o mismo por el canal de YouTube pueden dejar consultas por ahí. No hay ningún problema y serán respondidas. Bueno, muchas gracias, chicos, a todos por haberse sumado. Los esperamos la próxima. Gracias, Gaby, gracias, Pablo, y nos vemos la próxima. Dale.